uno de ustedes, hermanos. Hoy tenemos la introducción a uno de los mensajes más preciosos que el Señor me haya permitido compartir. Vamos a entender cosas profundas de la palabra de Dios, cosas que de pronto nunca hemos entendido, excelencias del ministerio de la palabra de Dios. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que el ministerio más grande, infinito, todopoderoso, sobrenatural, es la palabra de Dios? ¿Había escuchado alguna vez que la palabra de Dios es el ministerio más grande que hay en la tierra? No el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un ministerio, el Espíritu Santo es Dios. Pero lo más grande, sobrenatural, el ministerio más grande que hay en la tierra es la palabra de Dios. No los milagros, no las lenguas, no los dones, la palabra de Dios. Y a partir de hoy vamos a comenzar a entender las profundidades maravillosas de la palabra de Dios. Cosas hermosísimas que necesitamos saber. ¿Y sabe por qué la palabra es sobrenatural? Porque el autor es sobrenatural. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué más la palabra es el ministerio más poderoso que existe en la tierra hoy? Porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios es la palabra. Entonces hoy comenzamos, solamente vamos a estar en la introducción, y me gustaría que cantásemos de todo corazón esa preciosa alabanza al ministerio más poderoso, sobrenatural, que existe para su vida y para la mía, que es la bendita y preciosa palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia. Dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame y dame entendimiento
guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Por favor, abramos el Salmo 119. Y hoy vamos a comenzar a navegar a través de la bendita palabra. Este salmo tiene 176 versos y casi todos son dedicados a la palabra de Dios. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, de nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Padre, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Vamos a comenzar a navegar a través de tu palabra. Mi Señor, a través de las profundidades, mi Señor, la anchura, la altura, Dios mío, de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú guiándonos, enseñándonos, dándonos entendimiento, capacitándonos, Señor, para honrarla, mi Señor, y ponerla por obra. Te bendecimos, Padre, te damos toda la honra, sí, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Excelencias del ministerio de la palabra de Dios. El mensaje principal, hermanos, de este salmo, Salmo 119, 176 versos. De los 176, 171 son todos dedicados a la palabra de Dios. Los 3 primeros versículos son para Dios. Este varón le está declarando la hermosura de Dios, y a partir del verso 4 hasta el 76 es una oración, o mejor dicho, más de 100 oraciones, porque cada verso tiene 2 oraciones. Entonces, el mensaje principal de este precioso capítulo, de este Salmo 119, es que la devoción hacia Dios y la devoción hacia su palabra no se pueden separar, son inseparables. Yo no puedo decir que amo a Dios si desobedezco su palabra. Entonces, ese es el mensaje principal, la unidad perfecta entre la palabra de Dios y Dios, porque Dios es la palabra. Entonces, rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Desobedecer la palabra de Dios es desobedecer a Dios. Tirar la palabra de Dios tras nuestras espaldas es pisotear al Dios de la palabra. La devoción hacia Dios y hacia su palabra nunca
hermanos, se puede separar. Por eso la iglesia está como está, porque se le rinde culto a Dios, pero no se obedece su palabra. O estamos muy dedicados a la palabra, pero no estamos, hermanos, adorando a Dios como hay que adorarlo. De ahí la ira de Dios cuando Él habla a cualquier tipo de idolatría. ¿Por qué? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es venerar a algo que no sea Dios. Entonces, pero lo llevamos como si fuera un Dios, pero no queremos saber de lo que dice la palabra acerca de esa idolatría que yo tengo en mi vida. Entonces hay una división entre Dios y su palabra. Cuando nosotros tenemos un ídolo, sea de carne, porque hay muchos ídolos de carne. Hoy en día los ídolos que más fluyen son los de carne y están en los púlpitos. Usted, hermano y hermana, esta palabra, y de aquí adelante hasta donde nos lleve el Señor, usted va a ver el poder sobrenatural de la palabra para su vida, para su hogar, para su ministerio, para su salud. No hay nada que se compare a la palabra de Dios en este planeta. Por eso la única autoridad que puede haber en los púlpitos es la palabra de Dios, no la filosofía del brazo de carne, por muy ungido que parezca. Usted y yo vamos a entender, hermanos, el poder de la palabra de Dios como nunca lo hemos entendido. Se lo digo porque lo he estado estudiando. Precioso, maravilloso. Entonces necesitamos honrar las dos, a Dios y a su palabra al mismo tiempo. El Salmo 138 dice que Dios engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre y su palabra. Entonces, si no honramos las dos, no podremos honrar ninguna de las dos. No se pueden separar. Si alguien es muy devoto de Dios, pero no de su palabra, errará ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y como resultado, no verá ese poder en su vida, en su hogar, ni en su ministerio. Entonces, por eso hoy en día la religión, nos hemos casado con una religión, hemos implementado cosas en los púlpitos. Hermano, el púlpito es de Dios. Cuando nos vamos unos cuantos años hacia atrás, no existían las cosas que se ven hoy en día en el púlpito y en la casa donde se invoca el nombre del Señor. Por eso el Señor, hermanos, cuando le dice a aquella mujer, le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, pero mi Padre está buscando y sigue buscando verdaderos adoradores, aquellos que lo adoren conforme al Espíritu, está hablando de Dios, y conforme a la verdad, está hablando de la palabra de Dios. Mire usted, la adoración tiene que ser a Dios y conforme a la palabra de Dios. No caben sentimientos, no caben emociones, hermano, para componerle cosas bonitas a Dios. Tiene que ser a través de la palabra. Entonces, rechazar el conocimiento de Dios es rechazar a Dios. Por favor, vayamos a Oseas 4:6. Todo esto es una introducción y de pronto nos demoramos hasta 2 enseñanzas en la introducción solamente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Todo comienza con renovar nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, entonces no vamos a comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, de desechar el conocimiento de Dios, se derivan nuestras bendiciones o nuestra desgracia delante de Dios. ¿Por qué se destruyen los hogares? Por falta de conocimiento de Dios. Porque el Señor nos enseña en su palabra cómo ser esposo, cómo honrar la esposa, cómo honrar los hijos, cómo proveerlos, cómo cubrirlos, cómo amarlos. La palabra lo enseña. El desconocer la palabra de Dios nos lleva a que se destruyan los hogares. Se va nuestra paz por falta de conocimiento de Dios. Por eso en Mateo 22:29 dice: erráis ignorando las escrituras, y con ellas ignoramos
el poder de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros desperdiciamos el tiempo? Se nos crecen los hijos, no pasamos tiempo con ellos. Ignoramos nuestros hijos, ignoramos, hermano, como que están ahí, la esposa. Pasan los años, nos envejecemos y cuando menos lo pensamos, los hijos se van y no pudimos compartir con ellos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hermano, desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos el poder compartir en familia, desperdiciamos el glorificar a Dios en nuestros hogares. Todo comienza ahí, en el conocimiento de Dios. Y la parte B dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hermanos, tenemos que entender, desechar el conocimiento de Dios es desechar el llamado de Dios para nuestras vidas. En el Antiguo Testamento todo se fundamentaba en un sacerdocio. En el Nuevo Testamento la Biblia fundamenta todo, nuestra relación con Dios, en un sacerdocio. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos llama sacerdocio verdadero. Entonces, cuando desechamos el conocimiento de la palabra de Dios, desechamos a Dios, desechamos el llamado de Dios, hermano, y entonces vienen cantidad de cosas a nuestras vidas. Y no vemos victoria, no vemos bendición en nuestro hogar. Vamos a ver, hermanos, no vemos verdaderamente crecimiento cuando somos devotos de Dios, muy devotos de Dios, alabando al Señor, glorificando su nombre, pero no a la palabra. Tiene que haber una unidad perfecta entre Dios y su palabra. Y acordémonos que nosotros, como seres humanos, le podemos decir a la esposa, a la novia, a la mamá, en fin, muchas formas de expresarle nuestro amor. Pero sabe una cosa, a Dios solo hay una forma de expresarle el amor, una sola: el que me ama, mi palabra obedecerá. No hay otra forma. No es alabando, no es orando, no es ayunando. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Esas son cosas que a veces la gente necesita por circunstancias. Entonces, cuando se es muy devoto de la palabra, pero no de Dios, pero no de la palabra, erramos. Cuando somos muy devotos de la palabra, pero no de Dios, terminaremos siendo exactamente como los fariseos. Cuando vino Jesucristo, ellos se sabían la palabra de memoria. Se apareció Él, que es la luz, hermanos, y rechazaron. ¿Por qué? Porque no consideraron lo que hablaba la palabra de Dios de Él. Entonces, así como los fariseos, siempre estaban estudiando, siempre, pero nunca terminaron de aprender y nunca pudieron verdaderamente poner los ojos en la voluntad de Dios para sus vidas. Muy devotos de las Escrituras y de sus filactelias, de cómo lucían, pero no amaban verdaderamente al Dios de las Escrituras. Entonces, y el Señor les dijo: escudriñen las Escrituras. Eso le dijo Él a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan acerca de mí. Todo lo que ellas hablan es acerca de mí. Juan 5. Entonces, usted ve hoy en día, hermano, las sectas religiosas, los mormones, los testigos de Jehová, esa gente. Usted se sienta con ellos y le dan cátedra de la palabra. Le digo que nos dejan a nosotros como ignorantes. Ellos, usted se sienta a hablar con un testigo de Jehová, se saben la palabra de memoria. Y le digo que confunden la gente, pero eso sí, se saben la palabra, pero no aman al Dios de la palabra. ¿No le parece? Lo mismo que los fariseos, a condenación. Así que el mensaje de todo el capítulo 119 es la devoción por la palabra y la devoción por Dios. No se pueden separar. Y este salmo es un ejemplo de un hombre que ama a Dios con todo su corazón y ama la palabra de Dios con todo su corazón. Y lo vamos a ver. Entonces, devoción a Dios y sumisión y sujeción a sus mandamientos, a su palabra. Vamos a ver también las cantidades de títulos que Dios le da en el Salmo 119 a la palabra. Un verdadero creyente, hermano,
debemos, mire, a medida que nosotros comencemos a navegar a través de este salmo, usted y yo nos vamos a tener que ver, mirarnos en ese espejo del Salmo 119 para ver si honramos esa palabra y si estamos honrando al Dios de esa palabra, amando y obedeciendo tanto a Dios como su bendita palabra. Así que estamos hoy como en el monte Everest, que es el monte más alto de la tierra, pero estamos abajo, en la base del monte. Porque ese salmo, usted va a ver, hermano, lo que significa ese salmo para Dios y para nuestras vidas. Usted va a dejar de depender de muchas cosas que nos han enseñado para comenzar a depender de Dios y de su palabra únicamente, hermanos. No de tanto cuento religioso. Porque es importante que nosotros entendamos, hermano. Ya, si usted logra entender, si logramos entender este salmo, Dios mío, eso va a libertar nuestras vidas, eso va a llenar de poder su vida y mi vida, creyendo a Dios, obedeciendo su palabra y amándolo a Él y su palabra, para ver bendición, restauración, sanidad, hermano, edificación en nuestras vidas. Salir de la religión, que es lo que nos han metido por tantos años, hermano. Tanto cuento, prédicas y no cambiamos. Lo único que nos cambia es la palabra de Dios, hermano, no la unción de un hombre. Eso es antibíblico, a usted no lo cambia. A mí, como se los dije, a mí, mis perversiones, mis inmundicias, mi pecado, ningún ungido que me tocó me pudo hacer nada. Solamente cuando comencé a obedecer la palabra de Dios fue mi vida transformada. Bendito es el Señor. Solo a través de la palabra de Dios. Y con este salmo usted y yo vamos a ver profundidades preciosas de la palabra de Dios, que usted lo lee así, pero no lo encuentra. Hay que meterse, o sea, que Dios nos muestre, que Dios nos revele lo que hay en esas palabras que leemos. Entonces, este salmo, mire, hermano, ¿cómo es posible que haya pasado tan desapercibido este salmo? Que es el salmo más largo de todos, 176 versos. Pero no solo eso, es el capítulo más grande, más largo de toda la Biblia. No hay capítulo en la Biblia tan largo, tan extenso como el Salmo 119. Y no solo eso, que todo es sobre la palabra de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Qué será lo que Dios quiere decirnos ahí en haber puesto este salmo, el más largo de toda la Biblia, sobre su palabra únicamente? ¡Qué hermosura! Entonces, Dios nos quiere hablar a través de este salmo. Hoy empezamos un estudio sobre el capítulo, sobre el salmo más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y vamos a encontrar revelaciones muy preciosas y profundas sobre la palabra de Dios para nuestras vidas. Y entendamos, usted ve que hay libros sobre comentarios de la Biblia, pero Dios escribió un comentario sobre la Biblia. Usted va y busca un libro de comentarios de diferentes autores que le explican la Biblia, pero Dios escribió un comentario sobre toda la Biblia. Salmo 119, qué hermosura. Entonces, el centro de todo este salmo es la palabra. Y está escrita, el Señor permitió que la escribieran en una forma que usan, cada 8 versos usa una letra del alfabeto hebreo. Todo eso está lleno de profundidades. Vamos a lograr entender algunas, las otras cuando Dios quiera revelarlos, o será para el otro tiempo, hermanos. Pero vamos a ver cosas maravillosas. Así que los que amamos, hermanos, los que amamos a Dios y amamos su palabra, nos vamos a deleitar en recibir mucha revelación que hay en este precioso salmo. Este salmo nos muestra la suficiencia de la palabra de Dios para vivir una vida sobrenatural, hermanos. Solamente dependiendo de la palabra, amando la palabra, Dios nos da entendimiento para vivir una vida fuera de lo normal, fuera de la religión. Usted ve que por muchos años pudimos haber estado en religión y siempre los mismos, chismosos, mentirosos, envidiosos, embusteros, ladrones, de todo, no cambió nada.
No cambió, o si cambiaron unas cosas, no cambiaron otras, pero la palabra tiene el poder. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otra forma que Dios tenga para santificarnos si no es solamente su bendita palabra. Entonces, este salmo nos describe cómo Dios nos capacita para crecer en santidad. Nos enseña el poder de la palabra para su vida y para la mía. Y cómo salir avantes ante ataques, ante persecuciones, cuando caminamos en obediencia a la bendita y preciosa palabra del Señor. Entonces, este salmo nos enseña vamos a encontrar muchas bendiciones de la palabra en él, los beneficios de la palabra, la autoridad de la palabra para nuestras vidas, el poder de la palabra, la sabiduría de la palabra y el valor de la palabra para Dios y para nuestras vidas. Y vamos a ver que todo este salmo es una oración de un hombre. A partir del verso 4 hasta que termina, es una oración, hablándole a Dios acerca de su bendita y preciosa palabra. Volvamos a leer entonces los primeros versos, los cuales son para nosotros, para el creyente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados, hermanos? Dice, los que andan en la palabra del Señor. ¿Quiénes más? Sigue diciendo, los que obedecen los mandamientos de Dios y los que lo buscan con todo su corazón. Entonces, nosotros a veces nos aferramos de cierta palabra, la cogemos para nosotros, pero aquí nos dice Dios cómo ser bienaventurado, y en un solo salmo nos lo dice en 2 versos. Cómo ser bienaventurados, prosperados, bendecidos. Los que obedecen los mandamientos de Dios y los que lo buscan con todo su corazón. ¿Quiénes más? Los que aman, los que andan en los caminos del Señor y no hacen iniquidad. Entonces, en estos 3 primeros versos Dios nos enseña quiénes son bienaventurados o bendecidos, o cómo ser bienaventurado y bendecidos. Este salmo, el 119, verso 1 y 2, al igual que el salmo 1:1, el salmo 1, verso 1, nos enseñan cómo llegar a ser muy bendecidos. Vayamos al salmo 1, hermanos. Acuérdense que estamos en una introducción. Hoy seguimos en la base, abajo, para que veamos cuáles son los medios de bendición para nuestras vidas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué tremendo. Entonces, aquí nos dice la Biblia que la bienaventuranza o la bendición o la prosperidad vienen de deleitarnos y meditar en la palabra del Señor. Entonces, la centralidad del ministerio de la palabra, porque la palabra es un ministerio. En el capítulo 119 es la centralidad de la palabra en nuestras vidas. Es lo que trae bendición, meditándola y deleitándonos. Centralidad de la palabra, o sea, la bendición y la prosperidad vienen de centralizar nuestra vida en la palabra, meditar en la palabra
y deleitarnos en la palabra. Y no hay quien se deleite en la palabra que no la quiera obedecer. Entonces, lo que dice el Salmo 1 respecto a las bendiciones y de meditar y deleitarnos en la palabra, vamos a verlo un poco más amplio en el Salmo 19. Vamos al Salmo 19 para que veamos la hermosura de ese meditar y deleitarnos en la palabra del Señor. Porque es la misma declaración que el Salmo 1 y que el Salmo 119. Y entonces vamos a ver una declaración sobre el poder transformador, vivificador de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Primero, leamos el primero. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, Salmo 19, verso 7, perdón. Sí. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ese es el primer punto. Entonces necesitamos la palabra de Dios para poder ser convertidos. O sea, no hay forma que usted y yo vengamos a la salvación a través de un hombre, a través de un ungido. Es la palabra la que convierte nuestra alma. Solamente la palabra. Solo el ministerio de la palabra de Dios tiene poder de traer una persona llena de pecado y llena del mundo a Dios y a ser santa. Solo la palabra de Dios. Ahí no cabe, hermano, el ser humano. La segunda parte dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, ¿por qué es fiel el testimonio? Ojo, que estamos viendo nombres de la palabra de Dios. Aquí Dios llama a su palabra testimonio. En el anterior versículo lo llamó ley. Ley, es lo mismo, es la misma palabra. Entonces es fiel porque nunca deja decepcionado, hermano, al que se amolda a la palabra. Toda persona, por ignorante que sea, por falta de estudio que sea, al creer lo que dice la palabra, se vuelve sabio y recibe discernimiento para ser salvo, para salvación. Entonces, por eso la palabra es fiel. Los mandamientos, el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea, son rectos porque nos amoldan a la voluntad perfecta de Dios. Es solo la palabra la que nos lleva a la voluntad divina. Y nos alegra el corazón al sentir nosotros el gozo de vivir en comunión con Dios. Entonces, por eso es llena de gozo y es recta la palabra del Señor. Y la parte B del verso 8, el precepto, mire otro nombre para la palabra de Dios. Pero después vamos a ver qué significa cada uno. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, uno de los propósitos de su santa palabra es producir sumisión y sujeción en nuestras vidas. Si la palabra logra eso, hermano, hay bendición para nosotros. El verso 9 dice, los juicios, ese es otro nombre para la palabra de Dios. La palabra de Dios se llama los juicios de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, aquí se identifica la palabra como juicios, porque su palabra contiene los juicios eternos de Dios sobre todo el universo. Entonces, el verso 7 que vimos, la ley de Jehová es perfecta, habla de la supremacía, la suficiencia de la palabra para la vida del creyente, para convertirnos, para sanarnos, para restaurarnos, para guardarnos, para bendecirnos, para traernos a comunión con Dios y para salvarnos. Miren todo lo que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un ministerio. Entonces después vamos a ver cómo se aplica el ministerio de la palabra de Dios. Así que todo lo que usted y yo necesitamos, hermanos, para vivir una vida llena de victoria y de bendición, únicamente lo podemos encontrar en el ministerio de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque dice que es perfecta, es suficiente, es eterna, es viva, es eficaz. La palabra del Señor. La palabra de Dios es autosuficiente para salvarnos. Tiene todo lo que necesitamos para glorificar a Dios. Por eso Dios prohíbe, hermano, agregarle o quitarle algo a la bendita palabra, porque la palabra de Dios es toda suficiente. Todo lo que le agregamos nosotros, hermano, tanto como ayunos, como vigilias y como cosas que se le agregan, eso es aparte de la palabra. La palabra sola es suficiente. Cuando nosotros obedecemos la palabra, entonces ya la palabra del Señor nos guía. Individualmente nos guía si es necesario hacer un ayuno o algo, pero no son cosas que se motivan muchas veces desde los púlpitos, la gente haciendo ayuno sin entender por qué. Y el ayuno es algo que el Señor pone en el corazón de la persona, pero la palabra de Dios es suficiente para todas nuestras vidas. A la palabra no le podemos agregar nada, está sellada. No necesitamos nuevas revelaciones, hermano, porque hay gente trayendo nuevas revelaciones. ¿De dónde salieron los testigos de Jehová? De las nuevas revelaciones que recibió este hombre hace 100 y pico de años. Y toda la gente que está ahí metida no saben de que eso se originó hace 100 y pico de años y que la palabra de Dios tiene casi 6,000 años. 5,000 años tiene la palabra del Señor. Y hace 200 años vino una persona, trae unas nuevas revelaciones y formó una secta. Después los mormones, y así mismo han sido todas nuevas revelaciones. La palabra de Dios es todo suficiente, hermano, para la vida de nosotros. No necesitamos nuevas revelaciones. No podemos acomodarle nuestros sueños a la palabra de Dios, porque hay gente que se mantiene soñando. Hay sueños que Dios le da a la persona, pero eso es una cosa para la persona. La palabra de Dios está sellada. No necesitamos nuevas profecías, hermanos, como sacan por ahí profecías. La palabra de Dios dice que hay de aquel que le quite o le ponga la palabra, está sellada. Entonces no necesitamos nuevas profecías, ni tampoco agregarle las tradiciones de los hombres a la palabra del Señor, hermanos. Tiene todo lo que necesitamos para vivir para la gloria de Dios. Vayamos a segunda de Pedro 1:19. Porque mire que la palabra nos lo dice, hermanos, textualmente. Dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué significa, hermanos, que tenemos la palabra profética más segura? Que cualquier otra palabra sobra. Es la palabra de Dios la única que es segura para nuestras vidas. La palabra de Dios. Dice, a la cual debemos estar atentos. Atenta nuestra vida, atento nuestro pensar, hermano, a la palabra de Dios. Dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué necesitamos la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, toda tiniebla que hay en nuestras vidas, somos un lugar oscuro, se va esa tiniebla con la palabra de Dios. Entonces, por eso es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, hasta que el día esclarezca y Cristo, el lucero de la mañana, salga en nuestros corazones. O sea, venga el nuevo nacimiento, hermano, a nuestras vidas. Así que lo que vamos a ver, hermanos, en el Salmo 119 es el efecto vivificador y transformador de la palabra de Dios en la vida del creyente. Hoy vamos a terminar temprano, porque solamente quería traer una introducción para este día, para que a partir de
el próximo domingo, si el Señor nos presta la vida, a los que amamos la palabra, hermanos, y nos deleitamos en ella, vamos a entender cosas profundas para nuestras vidas. Todo lo que necesitamos, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, para servirle a Dios, caminar como Dios quiere que caminemos, y para andar en toda buena obra que el Señor preparó para nuestras vidas, está en la palabra del Señor. Miremos algo de lo que hace la palabra del Señor para nuestras vidas. Y eso lo vamos a encontrar en los diferentes versos. Dice que la palabra nos guía, nos conforta, la palabra nos corrige, la palabra nos dirige, nos fortalece, la palabra nos forma, nos capacita para amar a Dios, nos capacita para andar en santidad, nos purifica. La palabra del Señor nos santifica. La palabra del Señor nos provee, es la que trae prosperidad a nuestras vidas. Dice que la bendición que Dios da es la que no añade tristeza. La palabra nos defiende, porque la palabra es su ministerio, pero a la vez la palabra es el mismo Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, y todo lo que Dios, hermano, hace en nuestras vidas será hecho únicamente a través de la bendita y preciosa palabra del Señor. ¿Por qué? Como decían esos 6 versos que acabamos de leer, esos 3 versículos, pero en la parte A y B, la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es limpia, es pura, es justa. Gracias al Señor, hermanos, que aquí en este humilde ministerio estamos comprometidos a enseñar la bendita palabra de Dios y a estar bajo la autoridad de su precioso mensaje para nuestras vidas. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque ella es la única que tiene el poder para transformarnos, para vivificarnos, para santificarnos y llevarnos a vivir una vida diferente, fuera de la religión, una vida sobrenatural, cuando nos acogemos a la bendita y preciosa palabra del Señor. Porque ¿sabe otra cosa? Porque cuando la palabra del Señor habla, es Dios quien habla, hermanos. Este salmo habla de 171 oraciones. Son 171 versos sobre la palabra. Hay solamente 5 versos. El 84, el 90, 91, el 121, el 122, que no se refieren específicamente a la palabra. El resto, 171 versos, todos hablan de la palabra en diferentes sinónimos, que cada uno expresa algo precioso que lo vamos a ir viendo. Entonces, y todas y cada uno de estos versos sobre la palabra se refieren o nos quieren llevar a entenderla, a vivirla, para poder transmitirla, para poder enseñarla, a amarla, a alabar a Dios por su palabra, a temer a Dios por su bendita palabra, a obedecerla y a creerla. Bendito es el nombre del Señor. A partir del próximo domingo vamos a comenzar a navegar, a subir ese monte precioso, y vamos a encontrar cosas preciosísimas sobre la bendita palabra de Dios. Hoy solamente es una introducción de lo que nosotros vamos a encontrarnos al estudiar este precioso salmo, hermanos, en donde vamos a ver profundidades y donde vamos a ver cosas que van a fortalecer nuestras vidas, hermanos, van a cambiar nuestra manera de pensar. Así que le damos gracias hoy al Señor por esta introducción. Quiero leer algo, hermanos, acerca de este día
Es un día lindo para aquellos que tienen su madre, que la tienen viva.